Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Estamos otra vez aquí en el 41 Congreso de la región de los lagos. Hoy nos va a acompañar el maestro Eduardo Antonio Godínez Yampayas, que es maestro en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. O sea, la ENA, y actualmente doctorante en el posgrado de Historia y Etnohistoria en la misma institución. Su línea de investigación se enfoca en la población, cosmovisión y organización social de los Acoloas de Texcoco. Ha realizado trabajo de campo en las serranías de Texcoco, documentando prácticas rituales de petición de lluvias como expresiones vigentes de identidad comunitaria y continuidad cultural. Se ha desempeñado como docente en el nivel medio superior en el área de ciencias sociales, con énfasis en procesos históricos y culturales del centro de México. Su ponencia que nos va a compartir el maestro Eduardo Antonio Godínez es el trabajo en el agua y la tierra, historia productiva de la ribera de Texcoco. Entonces, tenemos aquí al maestro y sin más, pues aquí lo dejamos para que pueda darnos su ponencia. Bienvenido, maestro Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho el poder tener este espacio para presentar esta ponencia, porque más allá de hacer una investigación, pues es importante divulgar lo que uno está haciendo, lo que uno va conociendo, y bueno, pues aquí está hoy para presentar esto. Y pues vamos a iniciar. Tengo esta ponencia que se titula Trabajo en el agua y la tierra, historia productiva de la ribera de Texcoco. Eh, pues rápidamente les comento que esta exposición la divido en épocas, desde la época prehispánica hasta el siglo XX. Voy a hacer un recorrido lo más rápido posible sobre cómo fue cambiando esta historia productiva en la ribera de Texcoco. Y bueno, para eso pues ilustré esta presentación con algunos elementos de fuentes coloniales, crónicas, sobre todo aquellas que nos podrían ilustrar bien estas formas productivas que existieron en este lago, ¿no? En este inmenso lago de la Cuenca de México. Además, voy a presentar algunas fotografías que son del siglo XX, pero hago esta anotación porque estas fotografías obviamente no corresponden a los tiempos en las que las coloqué, para que no hayan pues esa malinterpretación. Únicamente son ilustrativas y para dar un seguimiento a esta ponencia, ¿no? Bien, pues voy a iniciar con la época prehispánica. El lago de Texcoco lo podemos considerar como este corazón del sistema lacustre de la Cuenca de México, donde pues este lago, por poner algunos poblados que estaban cercanos a él, algunos que no estaban cercanos a él, pero que también tenían actividades en este espacio lacustre. Y bueno, hemos de decir que en esta época prehispánica, el grupo importante que dominó esta zona fueron los acolhuas. Además de otros, los acolhuas pues tienen dos momentos importantes. Uno es cuando es la llegada de Xolotl, hace toda la repartición de los espacios aledaños a lo que hoy es el municipio de Texcoco y algunos otros poblados, y la dominación de lo que sabemos desde donde este grupo de Xolotl y su descendencia gobernó, que fue la zona de Tenayuca. Bueno, no voy a adentrarme exactamente en eso, pero es como para contextualizar que a partir de todas estas divisiones territoriales que rodeaban al lago de Texcoco, es como
vamos a ir entendiendo que finalmente, aunque el grupo Acolhua era muy, muy grande y bueno, sobre todo en tiempos de Nezahualcóyotl es cuando más se expandió territorialmente, pues no solamente los pueblos ribereños, que eran los que estaban en las costas del lago, eran beneficiados por este lago. Tenemos que decir que todo el señorío Acolhua, tanto el señorío de Colhua como los tenochcas mexicas o mexicas tenochcas, tenían también beneficios de este lago y otros grupos, ¿no? Sería inmenso mencionarlos a todos, pero bueno, por mencionar algunos, hemos de decir que nosotros esta exposición la vamos a referir directamente a poblados como Tocuila, que está pegado al lago, municipios como Chimalhuacán, que también era muy beneficiado y producía muchas cosas dentro del lago de Texcoco, algunos otros pueblos como Nezquipayac, Tequisistlán, eh, por mencionar algunos, ¿no? Entonces, este modelo económico que se centraba en el lago era un modelo económico multiactivo. Todo el tiempo había productos, había elementos naturales que se podían obtener para el consumo humano, ¿no? O para otro tipo de cosas, por ejemplo, necesidades de salud, necesidades alimentarias, necesidades de protección de la piel, bueno, de tantas cosas, ¿no? Entonces, una de las fuentes muy importantes para ilustrar estos elementos productivos, pues es el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún. Pues en él vamos a encontrar estas actividades de pesca, de la caza de aves, de recolectar el aguautle, de recolectar el tecuitlatl, de extraer sal y barro, ¿no? Entonces, sobre todo este recorrido, pues con estas ilustraciones les voy a ir contando más o menos cómo era esta vida lacustre. El arqueólogo Moret, que es uno de los arqueólogos que más ha trabajado en esta zona de la ribera de Texcoco, con trabajos etnohistóricos y también arqueológicos, dice que este modelo de economía era una economía lacustre integral que combinaba la recolección, la caza, la pesca y agricultura estacional. Algo que podemos ver es que, bueno, además de obtener fauna, también era muy rico en la obtención de flora. Algunas sales también, o bueno, bastantes sales, porque de hecho el lago de Texcoco era salobre, era un lago salino totalmente, se podía obtener sal mediante un proceso que más adelante voy a explicar, o naturalmente la sal brotaba, y eso ya lo voy a decir más adelante. La primera actividad productiva que quiero mencionar en esta época prehispánica es la pesca, la recolección y la recolección acuática. ¿Qué tipo de pesca? Bueno, pues había, bueno, se obtenían peces y estos peces se secaban y algunas especies que también se podían pescar eran los acosiles, las ranas, los ajolotes y los charales. Los peces pues eran peces pequeños y estos peces, bueno, como les decía, se secaban y a veces también se untaban en la misma sal para lograr esa sequedad bajo el sol. Todos esos animales se consumían, ¿no? ¿Y cómo se pescaban? En muchos casos, bueno, se utilizaban las llamadas acalis, las casas de agua, que eran las canoas. Estas canoas ayudaban a acercarse a las profundidades. Hemos de decir que el lago de Texcoco no era muy profundo, había zonas que sí lo eran, y bueno, era más importante acercarse a esas zonas profundas para poder lograr este tipo de pesca. En la relación de Texcoco de Juan Bautista Pomar, él menciona que el pescado y las ranas del lago eran el principal mantenimiento de los naturales y que los señores recibían en tributo pescado, aguautle, ranas y tecuitla, alimentos muy ricos en proteína y pues una necesidad básica. También tenemos que recordar que en este tiempo, pues no había esa ganadería tan extensiva como la que va a llegar en la época colonial. Los texcocanos eran grandes pescadores y recolectores de las cosas del agua y con ellas comerciaban en los tianguis de México y Chalco. Esto viene en la relación de Pomar, ¿no? Entonces, aquí vemos una ilustración muy bonita, muy interesante, donde vemos este proceso de la pesca con redes que ya se creaban. Ellos instrumentaban, de hecho, más adelante vamos a ver cómo ya había gremios entre los pobladores o los grupos prehispánicos para crear sus propias herramientas, una tecnología, podemos decir, avanzada para hacer este tipo de prácticas. Y todos los materiales que utilizaban para crear estos utensilios de pesca eran naturales. Ocupaban madera, en algunas ocasiones fibras para hacer las redes
Y bueno, aquí esta es una ilustración muy bonita. Tenemos otra de las actividades que es la caza de aves. El Códice Florentino describe la caza de patos, garzas, zambullidores, chichicuilotes y gaviotas con redes, trampas y fisgas, o las llamadas atlatl. Las fisgas eran unos instrumentos alargados que ayudaban a alcanzar, pues, ya sea la profundidad o grandes distancias para obtener este tipo de patos, ¿no? Porque los patos se movían rápidamente. Aquí tenemos una ilustración del mismo Códice Florentino donde vemos diferentes formas de caza de patos, ¿no? Por ejemplo, en la parte de abajo, en la última, me encanta esa ilustración porque es una red que todavía en el siglo XX se utilizaba algo similar para poder cazar patos, ¿no? Más adelante, bueno, ya se implementará los cañones, que también los voy a mencionar. La recolección de insectos y algas también era otra actividad productiva en esta época. ¿Qué tipo de recolección? Pues el aguautle, que era la hueva del mosco, también llamado axayacatl. Este, actualmente, pues se sigue recolectando este tipo de hueva para hacer alimentos, una tortita muy rica que le ponen nopales, salsa verde. Entonces, es muy interesante que hasta nuestros días estos alimentos han prevalecido, ¿no? Y es algo que les voy a ir contando. Y también el tecuitlat, que era la espirulina, la llamada espirulina, el alga espirulina, que era otro tipo de alga que nacía en estas aguas salobres y se le encontraban propiedades actualmente como por ejemplo como la proteína y algunas otras vitaminas. En esa época el requerimiento y sobre todo en la escasez de proteína era muy importante, por eso la obtención de este tipo de productos. Y decía en la historia natural, libro cuarto, que recogen los naturales en el agua y secan al sol, los comen como huevos de pescado, ¿no? Entonces el arqueólogo Moret dice que estas actividades constituían una sofisticada biotecnología alimentaria prehispánica, ¿no? La podemos llamar así, le podemos dar esa forma de pues de maniobrar los elementos que se obtenían del lago, ¿no? Era una biotecnología porque eran elementos vivos que se tenían que preservar y llevaban un proceso. Sobre todo el secado era muy importante para mantener por mucho tiempo pues el alimento, si no se les echaba a perder, ¿no? Otra de las actividades es la extracción de sal y tequesquite. En la matrícula de tributos, Códice Mendoza, se registra el envío de sal y tequesquite desde Texcoco hacia Tenochtitlan, un producto muy importante para ese momento porque, bueno, este producto servía para mantener los productos frescos, también para condimentar alimentos, algo que ya se hacía. La sal también servía como, pues, para algunos para otros, bueno, era el mantenimiento de alimentos por mucho tiempo y el consumo humano, ¿no? En la relación de Texcoco, retomo, hay un dicho, perdón, hay en el dicho lago muchas aguas salobres de donde los naturales sacan sal y tequesquite, con la que hacen sus guisados y lavan las cosas de comer. En Ávila Gómez añade que el lago fue la principal fuente de minerales y sales naturales del altiplano. A eso quería ir, ¿no? Que las sales finalmente pues también tenían esta propiedad que les permitía mantenerse vitaminizados, mineralizados a la hora de consumirlo. Digo, yo creo que el conocimiento sobre los alimentos era muy importante, más allá de que si lo estudiaban o no, yo creo que al consumirlo había, no sé, el alimento provocaba en ellos elevar su energía a la hora de trabajar, por ejemplo, en el campo, en otras actividades de mayor fuerza. Entonces, yo creo que estos alimentos eran utilizados con ese fin también. Y bueno, otra de las actividades es la agricultura de humedales. Eh, Arqueología Mexicana recientemente sacó una revista que tiene que ver con las chinampas. Ahí se explican muy bien los tipos de chinampas que existieron. En el lago de Texcoco, por su calidad de salobre, era muy difícil poder crear estas chinampas. Sin embargo, es algo que sí sucedió.
Por aquello de los albarradones que podemos retomar, donde se separan las aguas salobres de las aguas dulces, que fue uno de los sistemas muy importantes de la época mexica tenochca para poder trabajar el agua y crear estas chinampas llamadas chinampas tierra adentro, que fueron utilizadas con fines habitacionales, pero también con fines agrícolas. En Texcoco se sigue trabajando, se sigue estudiando, no solo el municipio, sino sus alrededores, se sigue trabajando para descubrir de alguna forma si la actividad chinampera tierra adentro sí fue parte de una actividad productiva del lago, porque al final el lago lo hicieron tanto con la tierra, y por eso en la ponencia se titula así, Trabajo en Tierra y Agua, porque los dos eran utilizados con beneficio a la producción alimenticia. Entonces, las chinampas tierra adentro permitían que con el lago se mantuvieran todo el tiempo húmedas, creando canales alrededor de ellas que todo el tiempo mantuvieran húmedas estas zonas de tierra y se pudieran producir diferentes alimentos, ¿no? Y sembrar, sobre todo. Algo como lo que sucede en la zona de Xochimilco, donde pues ya también se producía amaranto, y bueno, otro tipo de alimentos que también voy a mencionar, como maíz, un tipo de frijol, y bueno, más adelante vamos a ver eso. Albor Ruiz y Noriero señalan que este sistema no separaba el agua de la tierra, sino que se integraba como un solo espacio productivo. Y luego pasamos al periodo colonial. Tal vez el cambio es muy abrupto, pero por cuestiones de tiempo y demás, pues sería muy detallado explicar cada uno de los elementos productivos. Entonces, esta ponencia tiene fines generales, es tratar de llegar a todos los momentos, a todos los periodos, y por eso es que vamos saltando así. En el periodo colonial del trabajo del agua al trabajo de la tierra, vamos a ver que hay cambios significativos. Pensemos en el momento de la conquista, en el momento donde ya empieza a haber todos estos cambios, donde el islote de Tenochtitlan empieza a cambiar, el lago tiene que tener cambios también, y todo esto producido por pues este tema de querer primero, pues, borrar cualquier huella pensando en cuestiones religiosas de lo que era el Templo Mayor, implementar la nueva religión cristiana y sobre todo también pensar en una modernización. No sé si podemos mencionar ese término, pero seguramente algo que de lo que los españoles traían un pensamiento clave en este momento después de la conquista es querer centralizarlo todo, muy al estilo europeo, la centralización del todo, ¿no? Entonces necesitaban más tierra, necesitaban pensar en una urbanización a futuro. Entonces todo esto se fue dando gradualmente, pero ya era parte del pensamiento que ellos tenían sobre la dominación de esta tierra. Además de, pues, todo lo que ya sabemos, ¿no? El saqueo y demás. Pues después de la conquista, las relaciones productivas del lago de Texcoco se alteraron drásticamente. El sistema hidráulico indígena documentado por Sagún y Pomar fue destruido y las aguas comenzaron a drenarse para proteger la nueva Ciudad de México. Esto ya en el periodo colonial. Entonces podemos decir que todos estos sistemas hidráulicos, y aquí puse una foto de la zona arqueológica del Texcotzingo, un sistema hidráulico de regadío que permitía la llegada de agua a los diversos terraplenes que rodeaban este maravilloso templo natural que fue tallado en tiempos de Nezahualcóyotl. ¿Y qué pasó? Pues todos estos sistemas hidráulicos prehispánicos fueron destruidos. Estos sistemas prehispánicos distribuían el agua que venía de la zona del monte y estos al mismo tiempo se conectaban con los ríos que estaban alrededor del territorio. En la parte de atrás del Texcotzingo, que es el que está, la montaña que está al frente, podemos ver, bueno, se puede ver lo que podría ser el terreno al fondo, lo más lejano, lo que era el lago de Texcoco. Pues estas aguas del monte también llegaban a esa zona del lago, además de las aguas pluviales, además de los ríos, pues esta zona del monte Tlaloc y estos sistemas hidráulicos permitían la llegada del agua a toda esta zona, ¿no? Entonces, la destrucción trajo consigo pues obras hidráulicas coloniales. Eh, Aquí, por ejemplo, ilustro una obra que se descubrió hace poco tiempo en la zona de Xochimilco, de una obra hidráulica colonial eh, que, pues como, bueno, el lago de Texcoco es vecino de los dos lagos de
Xochimilco y Chalco, que eran lagos de agua dulce, pero es una forma de ejemplificar que se empezaron a producir cambios para llevar el agua a sitios que se pensaron eran más importantes y para el consumo directo de las zonas donde se empezaron a habitar por los conquistadores, los grupos privilegiados prehispánicos que todavía tenían cargos importantes, que, bueno, todo esto fueron los cambios que se fueron dando. Y aquí, por ejemplo, ilustro con este, otra construcción hidráulica ya colonial, que pues todavía en el país tenemos varios vestigios de estas. Afortunadamente aquí en el Texcocingo tenemos prehispánicas, ¿no? Y en otras zonas todavía las hay, pero las coloniales son las que más prevalecen. Y bueno, ¿qué pasó con este tema productivo del lago de Texcoco? Bueno, en la época colonial, la explotación de Salinas y Tequesquite, pues empieza a tener un control totalmente colonial, ¿no? Y en una primera etapa pensemos en las encomiendas. Los encomenderos eran los encargados de administrar estos tributos que ellos obtenían de este tipo de producciones. Y bueno, en el libro de tasaciones de encomiendas de 1570 se registra las Salinas de Texcoco como fuente de tributo para los encomenderos españoles. Entonces, en Texcoco, no solo en el municipio, cuando me refiero a Texcoco, hablo de toda esa ribera que comprendía el lago de Texcoco, y otros municipios, como les decía, Chimalhuacán, pues esta sal que se obtenía pues era tributada a los encomenderos españoles, que eran los primeros conquistadores, que se encargaron de estas encomiendas y ellos eran los encargados de distribuir estos productos, ¿no? Bien, y la venta, sobre todo, la obtención de recursos. Aquí puse una ilustración del siglo XX de cómo se prepara la sal. Es todo un arte hacer este tipo de sal y actualmente todavía hay comunidades que lo hacen. Eh, y bueno, aquí podemos ver de Pomar que señala, los indios de Atenco y Tocuila sacan la sal para su sustento, pero deben dar parte a su encomendero y pagar con servicio. El arqueólogo Moret, ahí en el 2024, documenta que los pueblos ribereños continuaron recolectando tequesquite y sal como único recurso disponible, aunque ahora en régimen servil. Y entonces esta sal pues se concentraba por parte de los encomenderos, ellos se encargaban de pues una parte de trasladarla a otros espacios territoriales. Otra parte, pues, se comercializaba en el mismo centro de la Nueva España y en otras zonas, ¿no? Aledañas. Aquí lo importante es que la sal se volvió un producto esencial para la época colonial. Y bueno, también tenemos que mencionar que con la llegada de la colonia, pues se implementaron la creación de haciendas para el siglo XVII y estas haciendas pues transformaron totalmente el trabajo. El trabajo que se hacía en el lago de Texcoco, aunque no se dejó de hacer en la época colonial y que también fue importante, pues también se vio permeado por la construcción de estas haciendas donde muchas de las personas que venían de este periodo prehispánico, y que pues tuvieron estas transformaciones durante la primera etapa del periodo colonial, perdón, pues tuvieron que yo lo digo tuvieron que, pero yo creo que fue más obligado el hecho de que los que vivían alrededor de estas haciendas, los poblados, estos sitios, o estos pueblos que vivían alrededor de ellas, pues tuvieron que trabajar en estas haciendas de manera obligada, forzada, ¿no? Y entonces entramos en un tema de sistema de peonaje, ¿no? De este peonaje, pues era trabajar en la hacienda, eh, eh, que se les pagara con lo que se producía en la hacienda y bueno, ya todo este sistema donde dependían totalmente de la hacienda y que con el tiempo se fue convirtiendo en un sistema pues que ponía en riesgo la vida de los trabajadores y demás, ¿no? Entonces, bueno, además de que se implementaron nuevos productos alimenticios en el campo, en los cultivos como fue el trigo, la cebada y alfalfa, de hecho en la zona de Coatlinchan, aquí cerca del municipio de Texcoco, que también pertenece al municipio de Texcoco, pues la hacienda que aquí pongo, que es una foto del proyecto La Piedra Rodante, que
subió esta fotografía de la hacienda de Tepetitlán en San Miguel Coatlinchan, y en esta hacienda pues se producía mayormente este tipo de alimentos, ¿no? El trigo, la cebada, la alfalfa, y también era una hacienda ganadera, ¿no? Bien, eh, ¿qué continuidades hubo en este periodo colonial con el tema lacustre y la resistencia que existió? Pues la pesca siguió vigente porque aunque muchos salían a trabajar a haciendas o a otras actividades, pues era también importante mantener sus hogares, ¿no? Los sitios donde ellos seguían habitando. Entonces ellos siguieron, es muy poco probable que los conquistadores, los encomenderos, requirieran de este tipo de alimentos como fue la rana o el sapo. Este, pero las personas seguían consumiendo esos alimentos, ¿no? Entonces, era una actividad que seguía vigente. Eh, también hay que comentar que pues la caza de aves era muy importante porque las aves llegaban en cantidades inmensas, eran migratorias, entonces se dieron cuenta en la época colonial que también el comercio de aves, sobre todo de patos, era muy importante, ¿no? De hecho, en la Ciudad de México tenemos la Candelaria, perdón, que es donde está el Metro Candelaria, que tiene el simbolito del pato, porque ahí era el mercado de los patos, ¿no? Y todo eso que se pescaba y todo eso que se cazaba, se llevaba a esa zona como mercado de patos y ahí se vendía, ¿no? Y ahí llegaba la gente a comprarlo. De hecho, el arqueólogo Moret menciona que en este periodo colonial, pues seguía hay una arqueología viva de trabajo donde el conocimiento ecológico indígena sobrevivió bajo nuevas condiciones, ¿no? O sea, seguía vigente este conocimiento. Pues bueno, para no detenerme aquí, esto es lo que les comentaba hace un momento. Empezó un proceso de labor forzada, de peonaje, y de ahí saltaremos drásticamente al siglo XIX. Esos 300 años los dije muy rápido pero hay muchísimos datos, ¿no? Hay mucho que decir de cada actividad productiva. Y bueno, en este periodo colonial ya había un proceso de desecación y hubo un proceso de desecación muy fuerte, muy impactante del lago de Texcoco. Yo lo puse hasta el siglo XIX porque va a ser el siglo XIX y principios del XX, donde el lago de Texcoco va a terminar por desaparecer. Entonces, en ese proceso colonial, pues tenemos que mencionar que también se crearon obras importantes para lograr la desecación del lago. ¿Y cuál era el fin de desecar el lago? La incomodidad de los líderes, de los virreyes y de estos grupos bueno, del sistema político, por así llamarlo, virreinal, que comprendía pues ya saltando de las encomiendas, después la llegada de los virreyes y después de los corregidores y cómo se fue dividiendo el territorio y demás, debemos decir que una de las molestias que se pudieron dar fue que no estaban acostumbrados a los olores que tenía el agua. Eso es una de las probabilidades que hay, ¿no? La gente en época prehispánica estaba acostumbrado al olor salitroso del lago, ¿no? O todo lo que podía salir de él. Estas personas que llegan, que empiezan un proceso primero de conquista, luego de colonización y demás, pues finalmente empiezan a presentar conflictos con el tema del lago, ¿no? Querían urbanizar más, querían crear más propiedades, los encomenderos en algún momento también solicitaban que se les repartieran más tierras, entonces en el centro no había tierras. La idea era esa, ¿no? De secarlo todo para que se expandiera la zona territorial, hubiera una mayor repartición. Hay que recordar que la época colonial también fue una época de crear instituciones, que se crearan mayor número de instituciones y entonces pues se necesitaba espacio para eso. Entonces pasaron muchísimas cosas que llevaron a esa idea de desecar. Los primeros intentos pues fueron crear desagües que para finales del siglo XIX va a resultar en un gran canal, que ahorita voy a mencionar cuál es, pero los españoles ya traían esa idea de la desecación. Y bueno, equivocadamente llamarles españoles, ¿no? Pero porque pues la Nueva España era un reino más que pertenecía a la corona de Castilla y entonces, pero bueno, para nombrarlos de algún modo, los españoles traían esa idea
de modernizar de alguna forma el territorio y hacer el centro, el poder de todas las periferias y poder concentrar todo en esa zona. Se volvió incómodo el lago y esto pues siguió en el siglo XIX. Con la desecación virreinal a la modernización liberal, la pérdida de los comunes y el trabajo de la tierra seca. En el siglo XIX marcó una etapa de transición profunda en la historia productiva del lago de Texcoco. Después de 3 siglos de dominio virreinal, los nuevos gobiernos independientes impulsaron una política de modernización territorial, y volvemos a llamarle modernización territorial, que podemos decir que finalmente era volver a retomar estas ideas virreinales, coloniales, y ocuparnos de ellas. Tan es así que la Constitución misma no suelta totalmente una época colonial, ¿no? Sigue vigente una religión única, la composición. Digo, no se conocía otra forma de gobernar, entonces había que empezar a crear una nación de alguna manera, y pues dentro de eso estaba esta idea de modernización territorial, ¿no? Y pues finalmente el lago y los humedales representaban un obstáculo. Aquí puse un mapa de lo que era el lago de Texcoco. La sombra que se ve en gris era toda la extensión del lago. Los dos lagos están de Xochimilco y Chalco en la parte baja. Y después vemos una sombra aquí un poquito más tenue, más fuerte, que es esta, donde podemos decir que toda esta que está marcando mi cursor era la zona que se fue desecando, la que quedaba, y para el último periodo vamos a tener esta pequeña extensión y esta otra, que van a ser las que van a sobrevivir como parte del lago de Texcoco. Bien, fue el siglo en que el lago comenzó a desaparecer físicamente y las comunidades ribereñas fueron desplazadas hacia formas de trabajo agrario, asalariado o marginal. Durante el siglo XIX, el lago fue objeto de un proceso de desecación sistemática alentado por los ideales liberales de progreso y civilización que transformaron el paisaje y la organización económica de la región. Aquí otra foto maravillosa actual de cómo el lago no perdona, el agua tiene memoria, y entonces pues sigue habiendo estas concentraciones de agua que se ven todavía, y que, por ejemplo, con estas últimas lluvias de estos años, de este año sobre todo, podemos ver cómo se desbordan, ¿no? Los caminos de la zona del lago de Texcoco, porque el agua está ahí, el agua se concentra, las especies de aves siguen llegando, siguen migrando, todavía hay vegetación, es una maravilla, la verdad. Y bueno, de la herencia virreinal al control republicano del agua. Tras la independencia de 1821, las antiguas obras virreinales del desagüe siguieron funcionando, pero con mantenimiento deficiente y gestión irregular. El nuevo Estado mexicano asumió la administración del lago de Texcoco como propiedad de la nación. Por eso es que actualmente la zona del lago de Texcoco es una zona federal. Por eso es que se quiso en algún momento hacer un proyecto de aeropuerto, y por eso es que actualmente es un parque ecológico en pro de la recuperación lacustre. Las inundaciones siguieron afectando a la Ciudad de México, por lo que las autoridades retomaron la idea colonial de dominar las aguas. Y esta idea de dominar las aguas traía una, un, una idea muy radical, que era el exterminio total del lago de Texcoco. Y entonces, pues con este proceso, pues se fueron dando diferentes cambios, la expansión de la agricultura extensiva que empezó en la época colonial se intensificó en el siglo XIX, y pues el lago empieza a perder su carácter lacustre, estas tierras semidesérticas empiezan a utilizarse como áreas de producción, pero hay un primer problema. Cuando se empiezan a trabajar estas zonas, y con el problema de que son zonas semidesérticas, bueno, que es una tierra semidesértica y que además mantiene su mm, salinidad, es muy difícil trabajarla para la producción agrícola. Entonces, pues la gente que vivía en estas zonas de la ribera, lo que empieza a hacer es a utilizar técnicas agrícolas eh, con el arado de hierro, riego por canales, drenaje de parcelas, para lograr arreglar la tierra y que se puedan producir alimentos en esta zona de desecación del lago.
Estas actividades fueron impulsadas por las leyes de desamortización de 1856, que eliminaron la propiedad comunal y permitieron la venta de tierras ejidales. Y entonces a muchos ejidos fueron vendidos. Los terrenos antes comunales pasaron a manos de hacendados, políticos y empresas privadas, porque aparte con este proyecto de desamortización, algo que sucedió es que las tierras se vendieron a precios, mm, ¿cómo decirlo? Precios muy bajos, ¿no? Y la gente que no todos tenían dinero, era un momento en que el país estaba en quiebra, las personas no tenían absolutamente nada, no había trabajo, había escasez. Entonces, quienes tenían recursos eran los que podían adquirir estas tierras y pues ahí entraron los hacendados, los políticos, las empresas privadas y bueno, esto provocó la proletarización de los pueblos ribereños. Dice Ávila Gómez, las reformas liberales provocaron la pérdida de los terrenos comunales y ejidales, a la organización social tradicional y el aprovechamiento colectivo del territorio. Y bueno, hablemos de en esta época del siglo XIX con este título de continuidad que es quite. Pues finalmente este trabajo siguió vigente, era un recurso vital que seguía muy vigente, que se seguía realizando. Aquí tenemos una foto, me parece que es de Ula Apenes, eh, de, de una armada. No, esta no tiene que ver con las salinas, es una armada. Ustedes pueden ver ahí cómo están preparando y cuántas personas están preparando la armada. La armada era un instrumento que se utilizaba para la caza de patos de manera masiva. Era una explosión que se hacía al unísono y esa explosión mataba a muchos patos al mismo tiempo. Bueno, retomando lo de la extracción de sal y tequesquite, se mantuvo como oficio especializado de las comunidades, aunque ahora bajo un sistema de concesiones y arriendos. Los pueblos de Atenco, Nezquipaya, Quitocuila, que son parte de la ribera de donde está el municipio de Texcoco, son los más cercanos al municipio, recolectaban el tequesquite durante la estación de seca. El producto se usaba en el nixtamal, en la elaboración de jabón artesanal y en el curtido de pieles. Algunas familias lo vendían a los mercados de Texcoco, Chalco y México. Y aquí debo de hacer una algo puntual. Por ejemplo, no menciono Chimalhuacán en esta diapositiva, pero Chimalhuacán es fundamental en la producción también de alimentos del lago. Estas armadas también eran colocadas en la zona de Chimalhuacán. También había pesca y también había actividades muy importantes. De hecho, hasta la fecha existe una asociación de pescadores de Chimalhuacán que se reúnen cada 3 de mayo para la veneración de la cruz, una cruz que estaba en uno de los islotes donde ellos iban en sus canoas para venerar esta cruz y que la festejaban eh, para pedirle por el bienestar del lago, de que la producción de la pesca siguiera vigente. Ya cuando el gobierno federal decide tomar estos terrenos, federalizarlos, ya no permitió el acceso y eso perjudicó varias cosas que se producían en este lago. Y bueno, seguimos con este tema de la extracción de sal. Dice el arqueólogo Moret que estas actividades heredadas del periodo prehispánico, y cuando hablamos de heredadas, pues sí debemos tener un cierto cuidado, pero finalmente es parte de ese trabajo arqueológico que se ha venido haciendo. Por ejemplo, estos espacios montañosos se han encontrado en la zona de Nezquipaya y otros pueblos, y son datos que nos pueden decir, que nos pueden ayudar a entender que, que en el periodo prehispánico era una forma de obtener la sal, ¿no? Ahorita me gustaría comentar, tenemos una compañera en el posgrado de Historia y Endohistoria que se dedica al estudio de la obtención de sal. Sería muy bueno acercarnos con ella para escuchar toda esta investigación que ella hace, porque lo hace puntualmente, ¿no? Cómo se va haciendo este hoyo, cómo se cubre con un estilo de barro para que el agua no sea absorbida, cómo se va dejando ahí mucho tiempo para que finalmente brote la sal, se cristalice y bueno, la famosa llamada sal de tierra, ¿no? Y bueno,
continuando con esto, también Moret subraya que sobrevivieron como una economía de subsistencia, manteniendo técnicas ancestrales de recolección y secado. Recordemos que todos los periodos representaron sequías, explotación de trabajo, falta de economía. Entonces, este tipo de técnicas productivas cerca del lago, de lo poco que quedaba del lago, permitió que la gente pudiera seguir obteniendo estos productos lacustres que utilizaban para su autoconsumo o para vender en sus poblados o en poblados cercanos y tener otro tipo de ganancias, ¿no? Bueno, para el siglo XIX también tenemos que hablar de los proyectos de ingeniería hidráulica y modernización técnica. Aquí viene un proceso de donde se empezaron a utilizar todavía estos sistemas hidráulicos para conectar el agua potable a diferentes zonas. Y este es el momento, para 1850 y 1890, donde se empiezan a crear canales de desagüe, con el objetivo de la desecación total del lago de Texcoco. Los proyectos fueron fallidos, por supuesto, porque recordemos, y eso no lo mencioné, pero ese es para otro tema completo de investigación. Las personas en tiempos prehispánicos que construyeron estos albarradones y que mantenían pues el control del agua, de la llegada del agua al lago y demás, tenían un objetivo, que era evitar inundaciones. Desafortunadamente, cuando los españoles llegan y destruyen absolutamente todas las obras hidráulicas, las obras de separación de aguas, los albarradones, empiezan a querer desecar la parte central de lo que es lo que era México Tenochtitlan y todo eso, pues sucede esta situación de las inundaciones de manera masiva, ¿no? Inundaciones de 3, 4 metros y que fueron provocadas por esas destrucciones que se dieron y proyectos fallidos, ¿no? De querer crear desagües para controlar las lluvias pluviales o el crecimiento de los lagos, ¿no? Estas obras emplearon a centenares de peones de los pueblos lacustres, transformando el trabajo comunal en trabajo asalariado temporal, que era la construcción del Gran Canal de la Ciudad de México. Ese gran canal que hoy día está tapado, pero que sirvió como proyecto para reducir los niveles de agua del lago de Texcoco. Albor Ruiz y Noriero Escalante dicen que las acciones implementadas en cada periodo histórico han transformado el territorio palustre, reduciendo la superficie de la zona inundada hasta casi su desaparición. Y bueno, pues tenemos que hablar de estas persistencias lacustres en un entorno de secado. Ya pensemos en que finalmente sí se logró esta desecación. Los terrenos no sirvieron al 100% para lo que se pretendía. Algunos terrenos sí. Hemos de puntualizar que la mayor parte de lo que es el metro de la Ciudad de México está sobre lo que era el antiguo lago de Texcoco. Lo que persistió en esta zona, pues fue la caza-recolección. Los patos seguían llegando, los patos seguían migrando desde Canadá y se seguían cazando. Dejaron de llegar muchos patos, pero no tiene nada que ver con la actividad de caza. Los patos dejaron de llegar por el proceso de desecación. Se les cambió su hábitat, se les cambió esta hermosa zona lacustre y por eso es que dejaron de venir las migraciones de patos. Muchos le culparon a los cazadores y no, ese no fue el tema por el que se dejaron de llegar patos. La pesca temporal, pues cuando se creaban charcas en temporadas de lluvias, pues había peces y bueno, se utilizaban redes rudimentarias, igual creadas con elementos naturales. Se crearon artesanía de tule, aún se elaboraban petates, escobas y esteras con los tulares sobrevivientes, porque seguían dándose tulares. Producción doméstica, las mujeres combinaban recolección de tequesquite con tejido y venta de alimentos. Y bueno, todo esto sobrevivió, ¿no? Podemos ver esta foto donde al fondo se aprecia la Sierra de Santa Catarina, la cual es conformada por algunos cerros y volcanes apagados como el Xaltepec, Tecuatzin, Guadalupe o el Borrego, la Caldera, Yogualisqui, Tetecón y el conocido Cerro de la Estrella.
Moret considera estos oficios remanentes de un sistema lacustre ancestral que, aunque marginado, persistió como memoria cultural. Y bueno, aquí tenemos otra foto de Ula Apenes, perdón, que fue obtenida del Museo de Etnografía. Y bueno, hombres en la orilla del lago de Texcoco, México, algunos sombreros. Bueno, es que así es como los metadatos nos la narra cuando la encuentra uno en el museo, pero también tenemos que señalar que estas fotografías las conocemos gracias a un proyecto, una consultoría que pueden ustedes encontrar en Facebook, que se llama Mejistoría, consultoría, y esta página pues nos ha dado mucho contenido fotográfico muy interesante que ha sido hallado en diferentes acervos europeos, y bueno, del mundo, sobre estas expediciones etnográficas que se hicieron a principios del siglo XX y que, bueno, nos dejan ver cómo eran estas actividades productivas y también la forma de vivir de estos productores. Bueno, pues ya para empezar con el siglo XX vamos hacia el Porfiriato, vamos a ver que el Porfiriato va a ser el que culmine este gran canal del desagüe y pues con esto podemos decir que se marca el final del lago como cuerpo de agua funcional, ¿no? Muchos trabajaron en esto y pasamos al siglo XX. A partir de la inauguración del Gran Canal del Desagüe, el paisaje palustre desapareció casi por completo, dando paso a un extenso terreno árido y salino. Este proceso no solo modificó la ecología, sino también la organización del trabajo y la economía local. La población ribereña antes dedicaba a la pesca, a la caza y la recolección, se adaptó a nuevas formas de subsistencia y esto tuvo que ver con la adaptación de temporales. No siempre estaba el lago, ¿no? Pero en tiempos de lluvia sucede lo que hoy día tenemos, se creaban pequeños espacios, por así decirlo, charcas de gran tamaño, donde se podían producir todavía alimentos, donde llegaban todavía especies de aves, y entonces para principios del siglo XX, pues estas actividades van a continuar, ¿no? La agricultura va a seguir siendo beneficiada por estas pequeñas charcas. De hecho, con la llegada de la ley agraria durante la Revolución Mexicana, debemos mencionar que una de las reparticiones pues son estas tierras que en algún momento fueron comunales, después ejidales, y que estos ejidos fueron entregados a los poblados de la ribera. Estos ejidos eran controlados por ellos. Un caso muy importante es el de Atenco, con los que podemos mencionar este conflicto que hubo durante la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, donde los pobladores de Atenco tuvieron conflictos con el gobierno federal por las tierras ejidales, que ellos las querían para la construcción del nuevo aeropuerto, y ellos las defendían porque al final esas tierras se seguían trabajando, se seguían produciendo alimentos, se seguían produciendo cosas de él, y era bien importante mantener viva esta zona. De hecho, actualmente muchas personas tienen sus pequeños espacios en esa zona de la ribera y cada año se les inundan, pero para ellos es algo benéfico porque siguen obteniendo productos, por no decir o no especificar qué tipo de productos, porque bueno, algunos son reservados en esos, pero todavía hay productos que se obtienen ahí, ¿no? Entonces es importante mantener esos espacios y la recuperación del lago. Ese es un llamado que hago, ¿no? Esta foto también es muy bonita, es un hombre y un perro en una cali, en una canoa sobre el lago de Texcoco. Es una fotografía en blanco y negro tomada por el ingeniero y etnógrafo Ula Apenes, publicada en el museo que les mencionaba, y documentó la vida. Lo que quería mencionar es que Ula Apenes fue de los que documentó en esta época de 1930, 1944, 45, la vida cotidiana de las personas que se encargaban todavía de producir cosas en el lago de Texcoco, ¿no? Señala el arqueólogo Moret, los cazadores recolectores del lago sobrevivieron en los márgenes del progreso, conservando un conocimiento ambiental ancestral. Y bueno, pues aquí está don Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, que también con una idea de modernización porfiriana, donde él sí logró esta transformación de los humedales en para tierras de cultivo,
Dejó de, su proyecto tenía que ver más con crear tierras de cultivo y zonas industriales. Pero finalmente esto trajo consigo un problema ambiental altísimo, ¿no? Un problema ambiental que hasta nuestros días nos afecta a todos los que habitamos en esta zona de la cuenca, ¿no? Sí hubo una desaparición de la pesca tradicional, ya no se pescaba de igual manera, solamente eran algunas zonas. Eh, Hubo una extinción de especies endémicas, como el acocil, el ajolote, que sobrevivió, sí, porque muchos me dirán, es que el ajolote siguió, sí, pero en esta zona que yo les menciono, pues ya no hubo, ¿no? Y algunas otras especies. Este, y bueno, también me gustaría mencionar que qué pasó con estas zonas desérticas de lo que era el lago de Texcoco. Pues aumentaron las tolvaneras que también eh, provocaron conflictos para los pobladores que vivían cerca del lago. Entonces todo el tiempo se levantaba la tierra, la salinidad creció, el olor salitroso de estos espacios, de estos lugares que eran parte del lago, se intensificó el olor. Entonces todavía actualmente hay colonias que están construidas sobre lo que era el lago de Texcoco, que tienen este problema de salinidad, donde podemos ver en sus muros cómo se manchan, se ponen amarillentos, la zona huele mucho a un olor a azufre, entonces es algo que persistió, ¿no? Bueno, lo que les mencionaba de la Revolución Mexicana, ¿no? Que la repartición de tierras, una ganadería menor, el pastoreo de borregos también se intensificó, como en la época colonial, creció muchísimo la ganadería, aunque ya era muy particular quien tenía sus ganados, finalmente se requerían espacios, ¿no? Para poder alimentar a los ganados. Y bueno, de alguna manera los pastizales o los pocos pastizales que estos terrenos que se fueron desecando producían, eran consumidos por los animales que los diferentes poblados empezaban a tener con sus ganados. Dice Ávila Gómez que el reparto agrario devolvió la tierra a los pueblos, pero ya no era la tierra fértil del lago, eran terrenos áridos que exigieron una nueva adaptación. Lo que les comentaba, ¿no? Tuvieron que adaptar la tierra para poderla usar como fuente productiva de alimentos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una nube de polvo, que es la que les mencionaba, una polvanera, perdón, que es sobre el lago de Texcoco, fotografía en blanco y negro tomada por el ingeniero etnógrafo también Nula Apenes, publicada en el Museo de, de Etnografía. Y bueno, eh, son fotos maravillosas, son registros históricos que podemos analizar mucho. Y bueno, aquí está lo que era el lago, totalmente este, desértico. Y bueno, para 1940, 1980 vienen proyectos eh, importantes, y estos proyectos pues tenían la idea de recuperar lo que era la zona lacustre. Eh, a mediados del siglo XX, el proceso de industrialización del Valle de México, de la Cuenca de México, transformó radicalmente la ribera oriental. El gobierno federal estableció en la zona de Texcoco y Nezahualcóyotl plantas industriales, carreteras y urbanizaciones sobre los antiguos terrenos del lago. Se crearon zonas habitacionales inmensas, como es el municipio de Nezahualcóyotl. Hubo una expansión urbana. Chimalhuacán empezó a expandirse, aunque ya Chimalhuacán lleva muchísimos años existiendo, pero debo decir que también sufrió una expansión. Población migrante del campo ocupó terrenos baldíos del lago, generando asentamientos irregulares, un problema que persiste. Se instalaron fábricas de textiles, de jabón, cemento, metalurgia. Algunos aprovecharon los minerales del tequesquite y el agua residual para propios regadíos, para la producción de otros tipos de cosas como el jabón y demás. Y bueno, finalmente la desaparición de este paisaje lacustre, ¿no? Se rellenaron las últimas lagunas, el ecosistema palustre quedó reducido a pequeños cuerpos de agua salobre, las tolvaneras y los hundimientos del suelo se volvieron un problema ambiental crónico. Pero ¿qué creen? Que bajo todo este panorama y sobre todo este panorama y toda esta situación del lago, finalmente
persistieron los oficios lacustres, el trabajo de la caza y la recolección. Las aves siguieron llegando, aunque en menores cantidades, pero seguía habiendo aves. eh, la elaboración de petates todavía con el tule, escobas, canastos, la pesca temporal estaba ahí porque las charcas se seguían formando. De hecho, Moret lo menciona así: los últimos cazadores recolectores del lago, quienes pese a la pérdida del ecosistema mantienen técnicas heredadas del mundo prehispánico. Y aquí una foto igual de cazadores de chichicuilotes en la región del lago de Texcoco, igual una foto de Eula Apenes. Y bueno, ya para concluir, quiero comentarles que pues se han venido trabajando desde 1980 hasta nuestros días. Yo lo marqué hasta el año 2000 porque ya pasaríamos a otro siglo, pero la idea es que durante todo este tiempo se crearon eh, proyectos importantísimos académicos y gubernamentales para recuperar el cuerpo artificial del lago, ¿no? Y uno de los proyectos fue la creación del lago Nabor Carrillo en 1982, que fue destinado para equilibrar esta cuestión hídrica y evitar estas tolvaneras que les mencionaba hace un momento, ¿no? Los proyectos del Instituto de Ingeniería de la UNAM y de la CONAGUA para restaurar humedales y controlar inundaciones, investigaciones etnohistóricas y ecológicas, entre ellas pues del arqueólogo que les he venido mencionando, que de hecho él tiene unos proyectos etnohistóricos increíbles, que tiene que ver desde la época prehispánica hasta nuestros días. Hace una etnografía maravillosa, sigue documentando el trabajo de lo que queda del lago, de estas pequeñas charcas que se siguen utilizando. De hecho, actualmente en el Parque Ecológico Lago de Texcoco, el arqueólogo Moret tiene una exposición que los invito a que vayan a verla. Recuerden que viernes, sábado y domingo el Parque Ecológico está abierto. Vayan a su museo ecológico, y ahí hay una exposición que tiene que ver con estas actividades productivas del lago. Y ahí van a ver ejemplos del aguautle, del huevo del mosco, van a ver las redes que se utilizaban, van a ver los instrumentos con los que se cazaban los patos, van a ver algunas especies con este sistema de taxidermia que se utiliza para preservarlas. Es maravillosa esa exposición y pueden ilustrarles mucho mejor todo esto que les he platicado en este pequeño recorrido, ¿no? Pues con esto voy a cerrar. El territorio palustre de Texcoco o del lago de Texcoco debe entenderse hoy como un espacio rururbano donde perviven prácticas tradicionales en medio del desarrollo urbano. Y con estas fotos cierro. Esta es una foto de una cuadrilla sobre el lago de Texcoco, eh, como para que vean cómo se metían al lago caminando para pescar los pequeños pececillos que después eran vendidos en los mercados aledaños. Y esto me parece más, la encontré en las redes, me parece más la zona de Xochimilco. Es un niño en una cali, pero eh, seguramente es alguna de la zona lacustre, y es una foto que me parece maravillosa. Y pues con eso cierro. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Eduardo. Muy interesante toda esta parte que nos compartiste. Es algo que ya la parte del Yecatepec, la profesora Asunción García Samper la ha trabajado bastante. Y entonces, pues tiene inclusive localizadas dónde estaban las salineras de este lado, ¿no? Sí, porque también estaban ahí las salineras y bien interesante, también como un comparativo hacia las montañas, es el trabajo de Blas Castellón con las salineras que tienen por allá. No, a mí se me hace bueno, todo se me hace bien apasionante. Y, y pues fíjate que hay muchos comentarios que les vamos a dar lectura para que aquí Jessy Mena, pues nos manda saludos de buenas noches. Eh, John Patrón o John Patron, no sé cómo lo
esté pronunciando, y el buen Hamid Alday, allá de Coatlinchan, mandó saludos, ¿sí? Jessy Mena, el proceso de conservar sus alimentos con sal es muy interesante. Y también un comentario que nos hace Teresita, que dice: gracias, vivo en Chimalhuacán y este tema es parte de nuestra memoria histórica. Vivo en la parte de los pueblos originarios y nuestros abuelos fueron pescadores y armaderos. En el presente aún nos queda no solo la nostalgia, sino el coraje e impotencia de haber perdido el lago que era fuente de alimentación. Como cultura de resistencia, aún preservamos la gastronomía lacustre. Hay muchas formas en las que mantenemos vivo el recuerdo: pinturas, tradición oral, bordados en los trajes de carnaza, me imagino que debe ser. Sí, la cruz, la medianía, está en el resguardo de una capilla en el barrio de Xochitenco, y cada 3 de mayo se realiza una celebración en la capilla de San Juan y después una comida. Esto lo organizan los pescadores que aún viven y sus familias. También Manuel Aguilar, saludos, dice: excelente ponencia, saludos desde San Lucas, Huitzilahuacan, Chiautla, Estado de México. Sí, también Rosita Meneses, saludos a todos los ponentes, muy buenos temas. También por ahí yo creo que el mensaje va para la profesora Samper, dice: vuelvan con nosotros. Y Teresita dice: un anciano me comentó que le daba gusto cuando había tolvaneras hacia Ciudad de México, como una manera de desquite o venganza por ya no tener el lago, y que actualmente los propietarios de Tlateles sí están sembrando nopales, magueyes, árboles frutales. Tengo fotos y videos. La finalidad es pedir al gobierno que nos deje seguir trabajando en nuestra tierra. Hay que tomar en cuenta que el territorio no solo es el espacio físico, sino también las actividades culturales en torno a él. Esto es lo que nos tenemos de comentarios. Y déjame platicarte: yo de niño estuve, cuando yo soy del estado de Veracruz, soy del puerto, entonces me trajeron de niño, y pues aquí llegué a vivir con mi madre en la colonia Huichapan, allá en Tacuba, y estaba el mercado, y lo que me asombraba bastante era de que veía muchísimos charales, ¿sí? O sea, en hoja de maíz venían ya los charales preparados, como se preparan los nopales, casi con su cebollita y el cilantro y todo esto. Así en sus hojas de tamal, ahí estaban los charales. Entonces yo no dimensionaba que había un lago, que hubo un lago, o que existía todavía el lago de Texcoco. Entonces, decía: híjoles, desde Veracruz se traen los charales, Los ¿no? charalitos. Sí, yo era lo que pensaba como niño, ¿no? Sí. Pero sí, muy interesante. Eduardo, te agradezco muchísimo. Sí, No, ¿de qué? y lo que quiero es compartirte cómo te hacemos llegar tu reconocimiento, ¿sí? Este es el 41 Congreso de la Región de los Lagos. El Centro de Estudios Mesoamericanos hace y el Instituto Nacional de Antropología e Historia otorgan la presente constancia a... ¡Ay, no, no es el tuyo, perdón! No es... ¿Qué hará? Es quitar. Déjame, lo agarré mal. Es el otro. Aquí estás. Ahora sí. Qué barbaridad. Bueno, son los errores que se cometen, pero el texto es: otorgan la presente constancia al maestro Eduardo Antonio Godínez Yampayas, ¿sí?
Sí. por su valiosa participación con la ponencia titulada Trabajo en el agua y la tierra, historia productiva de la Ribera de Texcoco, transmitida virtualmente desde la Ciudad de México el 24 de octubre del 2025. Y ¿cómo te lo hacemos llegar? En físico, en algún momento que vaya a la ENA te lo llevo o te lo mando digitalmente. Digitalmente está bien, sí, sí está bien digitalmente. Y ya después si nos vemos en la ENA, pues ya se puede, Bueno, pues físico. ya nos pondríamos de acuerdo. Sí, Digo, claro que sí. estoy por ir porque voy a meter unas materias por ahí de verificación, registro de petrograbados Ah, para muy los bien, tipos de muy bien. arqueología. Entonces, Eduardo, te agradezco muchísimo. No, Y ¿de pues qué? ahora vamos a darle entrada, ¿sí? a, eh, a la profesora Asunción García Samper, ¿sí? Ella ha tenido ciertos problemitas eh, con su presentación, más bien con su computadora, y eso no le ha permitido, eh, eh, pues, tener eh, a tiempo, pues, estar ella platicándolo. Así que la vamos a poner al teléfono y ella da, pero antes ella había mandado un mensaje, una excelente investigación, te felicita Eduardo, ¿sí? Te felicita. Muchísimas gracias a Quiero la saber maestra. si puedes, quieres saber si puede contar contigo en otros simposios y congresos que estoy realizando junto con Víctor. Claro Sí, que sí. pronto propondré un simposio con Rosita Meneses. Yo me acuerdo con mucho cariño por su excelente amistad. Le manda saludos a Rosita Meneses. Eh, y pues, muy bien. Pues Eduardo, te agradezco muchísimo y vamos a darle paso a la profesora Asunción. Sí, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Pues ahora, estimados amigos, vamos a compartir la pantalla con la presentación que tenemos preparada para eh, mostrar que la profesora Asunción García Samper nos dejó encargados que se las fuéramos corriendo y ella por teléfono nos va a narrar. Profesora Asunción, ¿está por allí? Permítame tantito, déjeme, ah, no se me vaya, no se me vaya, no se me vaya, llamada en curso, aquí está. Ahora sí, a ver, profesora, hable. Bueno, Ya, ¿cómo están todos? espero que nos la estén escuchando, ¿sí? Yo no oigo que esté transmitiendo. ¿No? Sí, ya ahorita es que lleva unos minutos de retraso, profesora. Sí, Okay. pero pues aquí tenemos a la profesora Asunción García Samper, ella profesora investigadora jubilada del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de, hace muchísimos años. Ya ahorita lo que ayer les comentaba, perdón, tenemos el 41 Congreso de la Región de los Lagos promovida por ella, ¿sí? Y con la cual también ha hecho muchísimas exposiciones, de las últimas que ha llegado a poner ha sido precisamente en Ecatepec, ¿sí? Toda el área de lo que es la Sierra Nevada la ha recorrido, la hemos recorrido también con la profesora, con toda una fuerza fabulosa, y hoy nos va a platicar sobre San Francisco Mazapa como parte del área de Teotihuacán y su economía en relación con el agua. ¿Sí? La doctora Asunción García Samper
pues les va a hacer esta narración. Solamente espero que le escuchen bien. En caso de que no le escucharan, por favor, pónganlo ahí donde están los comentarios, y que también en los comentarios ustedes pueden poner sus preguntas o comentarios más, o lo que quieran ahí expresar. Nosotros aquí los vamos a poner. Profesora Asunción, pues ya usted es de casa y está súper conocida. Así que no me queda otra más que decirle bienvenida y arránquese. Ahí voy, Víctor. Buenas tardes a todos. Por desgracia, sí, no he podido entrar con ustedes, pero los estoy oyendo y estoy leyendo todos los comentarios. Aquí estoy yo con ustedes. Y pues para principio quiero comentar que tengo un libro que pronto van a publicar, ¿sí?, en San Francisco Mazapa, sobre la historia del conjunto Iglesia Capilla de Indios, Convento de San Francisco Mazapa. Lo están proponiendo y creo que sí se va a hacer a través del gobierno del Estado de México. Ese libro estuvo casi 5 años en los archivos, pero afortunadamente pues ya le están dando en movimiento otra vez camino para que esto llegue, ¿sí?, a toda la comunidad, y no solo de San Francisco Mazapa, Teotihuacán y estos pueblos, sino también a todo el noroeste de la Cuenca de México. Entonces vamos a arrancar, ¿sí? La siguiente, Víctor, por favor. Permítame. Ahí está. Bueno, lo primero que podemos aquí observar es la barranca del río que cruza por San Francisco Mazapa. Está en azul las tierras del pueblo. Hay límites, ¿sí?, incluso con tierras que corresponden a españoles, pero en los de San Francisco Mazapa están bien definidas. Existen 2 excelentes códices que ustedes pueden consultar en el archivo histórico de San Martín de las Pirámides. San Martín de las Pirámides está cruzando la cuarta de ahí de San Francisco Mazapa, está muy cerca. Comparten historia todos estos pueblos. Son pueblos del municipio de San Juan, Teotihuacán. La siguiente, por favor, Víctor. Aquí está uno de los códices, ¿sí?, de Mazapa, en donde están presentes los agüeyes y los ríos, como el de San Juan. Hay caminos, hay agüeyes, que son entre los sistemas hidráulicos de esta región, ríos, pozos y los cagüeyes. Y otro tipo de elementos. Aquí no hay lago. Pero recordemos que el río San Juan fue desviado desde San Juan Teotihuacán, ¿sí?, hacia Acolman, y se formó la presa de Acolman. Entonces sí hay sistemas hidráulicos muy importantes en este bello pueblo, ¿sí?, que es un pueblo con una economía agrícola. Existen definitivamente terrazas tanto en el Cerro Gordo como en otros lugares. Lo que tenemos es la famosa terraza Metepantli o Metepantles, ¿no?, donde es una forma de agricultura intensiva, así como las chinampas de Xochimilco. Es increíble este sistema, que incluso lo encontramos en Texcoco, lo encontramos en Acolman, y lo encontramos casi en todos los pueblos ribereños, ¿sí?, del lago de Texcoco, Jaltocat y Zumpango. Bueno, entonces su economía está en la caza-recolección y en la siembra. Ellos explotaron, ¿sí?,
explotaban también el maguey en múltiples formas de aprovecharlo. Por ejemplo, sus casas las construían sobre plataformas de tierra, ¿sí? Y de la estructura de madera, y tapaban tanto los techos como los muros precisamente del maguey. El maguey les daba también elementos de pintura, de música, como lo podemos ver ahí en los murales de los bebedores en Cholula, o los podemos ver también en el área maya en algunos murales, que nos permiten darnos una idea de la riqueza de la explotación del maguey. Sí, casi todos los pueblos del noroeste de la Cuenca de México explotaban el maguey. Entonces es muy interesante esta economía, que también los ríos, ¿sí?, les daban pescado, llegaban aves, ¿sí?, aves desde Canadá y otros lugares, tenían diferentes animales como el venado y otros animales en el Cerro Gordo, ¿sí?, y la tierra de Patlachique. Es interesante, ¿sí?, es interesante ver cómo este pueblo va a surgir y va a dejar una tradición histórica increíble. Porque tenemos, sí, Marian estuvo trabajando aquí y encontró, ¿sí?, la cerámica Mazapa, que ha determinado en diferentes lugares, incluso la tenemos en Ecatepec, sobre todo en Santa María, Santo Tomás, Chiconautla, donde Valian también encontró este tipo de cerámica, ¿sí?, y que nos permite ver la importancia de este lugar. Este lugar tiene también la importancia de que es parte de la zona arqueológica, es parte de este pueblo. Dentro de sus límites hay varios montículos arqueológicos esperando para que los trabajen los arqueólogos, pero como es tan grande Teotihuacán, pues es imposible llegarle a todo. Pero bueno, sí sé que Agustín y su equipo han estado explorando en San Francisco Mazapa, y que hubo otros trabajos arqueológicos, como es, sí, los salvamentos que estuvieron haciendo ahí donde está la iglesia, convento, y en otras partes de este hermoso pueblo. La siguiente, por favor. Este es otro de los códices, son planos, ¿no?, donde vemos los caminos, arroyos, jagüeyes de San Francisco Mazapa. Aquí nos va a permitir ver la importancia del Señor, ¿sí?, que gobernaba este lugar. Pero en el número 18, pues tenemos un jagüey. Aquí es muy rico los jagüeyes como sistema hidráulico, tanto de San Martín de las Pirámides como de San Francisco Mazapa. Son sistemas hidráulicos desde la época prehispánica, porque estos jagüeyes nos han permitido ver que hay una parte prehispánica, y sobre ella la gente novohispana los ensanchó y los arregló, y incluso, caramba, en la época actual todavía siguen activos. Sirven para darle el agua, ¿sí?, a los animales que trajeron los españoles en la época de la colonia, pero también para los pueblos, tanto prehispánicos como novohispanos, para las necesidades cotidianas que requerían estos pueblos. El agua es un punto muy importante en San Francisco Mazapa. Entonces, hay los caminos con piececitos. ¿Por qué? Porque tenemos que ver, ¿sí?, cómo ellos llegaban de un lugar a otro llevando comercio, ¿sí? Ellos comerciaban con el mercado, llevaban productos al mercado de Acolman, ya
el de Tlatelolco. Además tenían sus propios tianguisis, ¿sí? Como en San Juan Teotihuacán, en San Francisco Mazapa, las dos Chiconautlas. Nos hablan las crónicas, los códices, de que existían tianguisis, donde se trocaba, ¿sí? O sea, se intercambiaba todo lo que traían los comerciantes y todos los tributos para hacerlos llegar a toda la región. Entonces es importante esto porque nos permite recuperar algo de lo que ya no existe y otras cosas sí existen, pero ya evolucionaron, ya hubo cambios en la parte de novohispana y después también en la parte actual, pero ahí están, algunos ahí están, otros han desaparecido. La siguiente, por favor, Víctor. Aquí tenemos marcado, esta parte del códice me encanta muchísimo, porque hacia arriba, en la izquierda, están los portales arquitectónicos del convento, ¿sí? Que está junto a la capilla de San Francisco Mazapa. Hermosísimo. Y está afuera de él uno de los importantes de la nobleza, sentado en su pali. Tenemos también el tipo de topónimos, ¿sí? Como el que está en medio, y tenemos pues los sistemas hidráulicos aquí presentes de los arroyos que cruzan este bello lugar y sus barrancas. La siguiente, por favor. Y bueno, no nos podemos olvidar de este hermosísimo códice o mapa de Uppsala de 1555, donde registra las actividades económicas de la región y que se ven los caminos. Arriba se ve probablemente sea la iglesia de San Juan Teotihuacán. Abajo, pasando uno de los caminos, hay dos pirámides chiquitas. Son parte seguramente por la región en donde están del sitio arqueológico de San Juan Teotihuacán. Hay arriba una pequeña laguneta, ¿sí? Del lado izquierdo, y que está siendo llenada constantemente de algunos de los ríos que llevan aguas a San Francisco Mazapa. Es un bello plano. Y abajo, ¿sí? El que está abajo de Cerro Gordo, ¿sí? A la izquierda, Víctor, se ven actividades, ¿sí? Actividades económicas que la gente tenía para poder intercambiar y sobrevivir. La siguiente, por favor. Bueno, los principales cuerpos de agua que atraviesan a San Francisco Mazapa son los ríos San Juan y San Lorenzo, que fueron desviados artificialmente por los teotihuacanos para abastecerar a la ciudad. Además de estos ríos, el área también se beneficia de los arroyos que bajan de las barrancas. Río San Juan fue un componente crucial en la zona arqueológica, pues los teotihuacanos los desviaron para que pasara a través de su ciudad. El barrio del río en Teotihuacán tenía drenajes que desembocaban en el río de San Lorenzo. Es otro de los ríos que rodeaban y abastecían de agua la ciudad de Teotihuacán. Arroyos de las barrancas, las corrientes superficiales que descienden por las barrancas, también son un factor importante para el abastecimiento del agua en la zona. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí en San Francisco Mazapa se pueden ver los arroyos, ¿sí? Y se puede ver esta barranca y un puente que cruza de lado a lado. A veces este arroyo o río permanece seco por las inclemencias del tiempo, pero cuando caen lluvias toma forma ya del arroyo con aguas limpias. Tenemos ahí una capilla dedicada a San Francisco
de Asís. A un lado del puente hay una y hay otra a otra advocación. Lo importante es que era una de las normas, ¿sí?, que el gobierno español indicaba que cuando hubiese un río y se construyese un puente, en las esquinas se tenía que poner 2 capillas. Así sucede y acontece aquí en San Francisco Matsapa. Incluso ahí tienen, sí, de un tal Anastasio, maestro, quien fue el que en 1800 y pico, ¿sí?, mandó construir esta capilla. Entonces hay muchos elementos importantes, hidráulicos, pero también muy importantes, sí, históricos y arqueológicos. Iconográficos, porque todos los famosos muros atriales de la iglesia de San Francisco tienen huellas y firmas de los albañiles, de los ingenieros, ¿sí?, que construyeron esa obra. Entonces, y todos eran indígenas. Es una maravilla contar con esos elementos que tenemos que rescatar, porque nos hablan, igual que nos hablan las piedras, nos habla el agua, y nos hablan también toda esta iconografía de quiénes hicieron esto y quiénes estuvieron ahí. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos, sí, una vista a la izquierda de el río San Juan, en la parte muy cerca de el poblado de San Juan, Teotihuacán, donde se ven, sí, las aguas y se ve más ancho el río, porque el río pues ya está casi desecado y era una de las vías importantes de agua para llegar incluso hasta Colman, y luego lo desviaron hacia Ecatepec, hacia el lago de Ecatepec, y creo que es la parte de Texcoco, el lago de Ecatepec o de Acahuacán, ¿sí? La cuestión es que se desvió ese río, y entonces la importancia y riqueza económica, geográfica, que contribuyó para que los pueblos mesoamericanos que se ubicaron en esta región tuviesen un ascendimiento, ¿sí?, económico, político y social. A la izquierda se ve pues un recorrido de el río de San Juan, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, esto me lo encontré en internet. Me gustó porque se ve en la región de los lagos, todas. Se ve a la izquierda también una hermosa gráfica donde se ve la Ciudad de México y los lagos, y al fondo se ve toda la Sierra de Guadalupe. Lo que pasa es que hay que hacer un acercamiento para poder lograr ver la Sierra de Guadalupe. Tenemos pues diferentes ubicaciones que nos dan un poquito a entender cómo es esta región. La siguiente. Bueno, región de San Juan y Teotihuacán está en el valle de Teotihuacán, forma parte de la Cuenca de México. Se ubica en el noroeste de ese gran vaso lacustre de más de 14,000 kilómetros cuadrados de superficie, dentro de los límites de la Ciudad de México. Su altitud se ve a 2,640 metros sobre el nivel del mar. A los 3,200 de la cúspide del Cerro Gordo, y en la zona de monumentos arqueológicos la altitud es de 2,300. El valle está limitado al norte por el Cerro Gordo, al poniente Malinalco y Colorado, al sur por las inmediaciones de Otumba y los cerros de aledaños, y además, sí, al sur tenemos la Sierra de Patlachique, que en época de lluvias, pues claro, van a escurrir algunos arroyos, ¿sí?, que se van por sus laderas hacia abajo. La siguiente, por favor, Víctor. La siguiente. Y aquí vemos una fotografía de Google
que nos apunta sobre la derecha, se ve el río San Juan se ven también las barrancas, se ve el centro del pueblo con su iglesia, se ven los jagüeyes. Entonces nos dejan un entendimiento más o menos de las actividades del agua. Pero es precisamente en la economía de estos pueblos estaban fundamentados en el agua. Algunos en los ríos, arroyos o lagunas, ¿sí? Otros tenían, ¿sí? Cerca al lago, ¿sí? Como es Texcoco, como es Ecatepec, como es Acolma todavía está más cerca, ¿sí? Pero Ozumpango, Jaltocan, todos esos sistemas hidráulicos se unifican y nos da a entender cuál era la dinámica de esta región de los lagos. La siguiente, por favor. Víctor, la siguiente, por favor. Bueno, el municipio de Teotihuacán ¿Me regresó? Bueno, uno nada más. Bueno, ¿sabes qué? No, porque el estar leyendo los voy a aburrir mucho. La que tenías. Aquí está el río San Juan, fue muy importante para Teotihuacán. Mazapa y todos los pueblos cercanos se registra que proveían de pescado, llegaban aves de Canadá, diferentes, y se llegaban aquí a esos ríos y a las represas y presas que nuestros pueblos originarios habían construido y que después reutilizaron en la época novohispana. Pero también los jagüeyes, llegaban las aves. Todavía actualmente, de vez en cuando, podemos ver una serie de aves que llegan ahí porque hay pescado, ¿sí? Abajo hay otro jagüey. Siempre hay haciendas muy cercanas a los jagüeyes. Arriba, ¿cómo tuvieron? Porque el río San Juan muchas veces se salía de su cauce, ¿sí? Sobre todo con las fuertes lluvias. Entonces tenían que fortalecer para evitar, ¿sí? Grandes daños a la gente que vivía cerca de las orillas. La siguiente, Víctor, por favor. Aquí tenemos un recorrido del río San Juan que sirvió tanto para la agricultura como también el agua para el consumo humano. Abajo son represas del río San Juan y distribuidor de agua. Qué importante es esta región para marcar, ¿sí? Toda la cuestión hidráulica de la región. La siguiente, por favor. Bueno, muchos han negado que que existieran chinampas y camellones en San Juan, Teotihuacán. Y tenemos frente al centro de San Juan, ¿sí? hacia la derecha, una serie de canales que cruzan precisamente estas antiguos camellones, ¿sí? Y que están sujetas por ahuejotes, y hay una serie de ahuehuetes muy importantes en esta zona. No se puede, claro, ya hay casas, obvio, pero todavía se puede determinar. Yo ahora como unos 40 años estuve por ahí y tengo fotos por ahí donde se pueden ver perfectamente los camellones. De los canales, el pozo que tiene la iglesia de San Juan, caramba, ahí hay pescado, porque se retroalimentan por las aguas que pasan por abajo, probablemente sea enriquecido por algún arroyo o río. Aquí vemos también estos canales que están llenos de agua, las casas y los empedrados para contener y que no se derrumben estos canales. La siguiente, por favor. Bueno, pues aquí vemos, ¿sí?, los canales que regaban y distribuían el agua por medio de canales y en sus orillas ahuehuete, como ya dijimos. Pero había otros sistemas hidráulicos y fueron los que alimentaron a los batanes que servían para moler. Obvio, había varios batanes en la región de
a Colman, de Teotihuacán, de Tecámac, incluso en Ecatepec, pero no todos tenían una misma función. Por ejemplo, el de Ecatepec, que tengo en Santa Clara y otro en San José Jajalpan, el de San José Jajalpan tenía dos funciones. Uno, para la molienda del trigo, ¿sí? Y otro era como muchos batanes, como nos hablan las fuentes y las crónicas, en otros lugares, que muelen, ¿sí?, el tequesquite, pues precisamente está muy cerquita de las orillas del lago de Texcoco. Entonces, aquí podemos ver, ¿sí?, un batán en funciones. Y abajo, los vestigios arqueológicos arquitectónicos novohispanos de este mismo batán. La siguiente. Bueno, entramos a algo muy interesante, que es la economía de San Francisco Mazazapa, un pueblo de origen prehispánico adyacente a la zona arqueológica de Teotihuacán. Se transformó drásticamente con la transición de la era prehispánica a la colonial. La agricultura era la base económica prehispánica, continuó siendo fundamental, pero el sistema de comercio y la estructura de propiedad de la tierra cambiaron radicalmente. Entonces, tenemos dos partes de esta economía. La economía está dentro del Valle de Teotihuacán, se integra a la dinámica del centro ceremonial y comercial de la gran ciudad, la agricultura. Esta fue la base de subsistencia. Se cultivaba maíz, frijol, chile, calabaza, amaranto y nopal, utilizando sistemas de irrigación como las terrazas para maximizar la producción. El uso de chinampas, islas artificiales de cultivo, también era muy común en la cuenca de México. El comercio se realizaba principalmente a través del trueque en grandes mercados, conocidos como tianguis. Para algunos productos de mayor valor, se usaban semillas de cacao y plumas de quetzal como moneda. Artesanía. La producción artesanal, como la cerámica, era una actividad económica importante que comerciaba en los mercados locales y regionales. Tributo. Después del colapso de Teotihuacán, la región fue ocupada por otros grupos como los mexicas, quienes utilizaron el lugar como centro religioso. El tributo era común en Mesoamérica, también pudo haber sido parte de la economía local. Organización, ¿sí? El poblado de Tepantitla, por ejemplo, o sea, cerca de la entrada de San Francisco Mazapa, era un conjunto habitacional de la élite teotihuacana, lo que sugiere una clara estratificación social y económica. La siguiente. Víctor, por favor. ¿Ya? Economía colonial, ¿sí? Con la llegada de los españoles, la economía local se transformó y se integró al sistema económico de la Nueva España. La propiedad de la tierra fue reestructurada. Los españoles otorgaban mercedes de tierra a nuevos pobladores para fomentar el cultivo, mientras que los pueblos indígenas como San Francisco Mazapa vieron el acoso y el despojo de sus tierras comunales. El Códice Mazapa, un documento del siglo XVI y XVII, fue elaborado para especificar la propiedad y los límites territoriales de San Francisco Mazapa, debido a las disputas con otros pueblos vecinos. Nuevos cultivos y ganadería. Los españoles introdujeron nuevos cultivos, como el trigo y la caña, así como la ganadería de animales como vacas, ovejas y cerdos, lo que diversificó la economía de esta región. Impuestos y tributos. Aquí ya se habla del impuesto y del tributo. Los indígenas fueron obligados a pagar impuestos y tributos a finales del siglo XVI. Los indígenas de la Nueva España estaban exentos de pagar el impuesto de la alcabala, pero en cambio en el siglo XIX ya se les exigió este donativo que tenían que entregar. El comercio y el mercado. El trueco fue gradualmente sustituido por el dinero como medio del intercambio, aunque los tianguis sobrevivieron
cambiaron sus características y se volvieron más regulares. Artesanía. La tradición artesanal continúa, aunque se vio influenciada por técnicas y gustos españoles. En la actualidad hay artesanos en Mazapa que continúan con las tradiciones como también con el cultivo y la tuna. La siguiente, por favor. Bueno, aquí nos da más o menos una idea del mercado de Tlatelolco, ¿sí? Que estaba muy unificado con el mercado de San Juan Teotihuacán y el mercado de Acolman. Fue una manera de realizar el trueque e intercambio de productos. Sabemos que cerca estaba el mercado de Acolman, como lo acabo de mencionar, y probablemente Mazapa tenía su propio mercado local. La siguiente, por favor. Antes de concluir, quiero también argumentar que tenían una extensidad de productos que sacaban también del río y sacaban de los cerros, de las montañas. La cuestión de maderas, ¿sí? El venado y otros animales, el conejo y otros animales que habitaban. Todavía el conejo habita en estas sierras de Patlachique y el monte Cerro Gordo. También sí sacaban de las aguas el pescado y cazaban patos, como se cazaban en la cuenca de México, en la parte de México Tenochtitlán, México Tlatelolco. Ahí en el famoso Códice de Uppsala podemos ver cómo se obtenía y enriquecía esta economía. Bueno, la siembra, ¿sí? La explotación del famoso maguey, del cual tenían incluso sus casitas, las hacían sobre una plataforma, ¿sí? Y cubrían los techos y los muros con las pencas del maguey. Fue un lugar rico, con una economía donde llegaban, por ejemplo, todos los productos que se obtenían del lago de Jaltocán, del lago de Zumpango, del lago de Acalhuacán, ¿sí? Y del lago de Texcoco. O sea, había un comercio que era por caminos, caminando, otros eran por los lagos, porque se interrelacionaban unos con otros, e incluso podían llegar hasta Xochimilco, ¿sí? Porque todos los lagos estaban unificados. Entonces, el comercio en la época prehispánica y colonial fue muy extensivo. Desgraciadamente, esas ideas retrógradas que tuvieron los españoles en el siglo XVIII y XIX y en el XX, de secar los lagos, ¿sí? Trajo un decaimiento total, porque los pueblos ribereños vivían y su economía subsistía de lo que producía el lago. No tenían ya trabajo, no tenían ya productos, y se perdió muchísimo. Como el tequesquite, ¿sí? Como que luego fue para el ganado y que tenemos, como lo mencionaba Víctor, ahí frente a las playas de Santo Tomás Chiconautla, hay un lugar que se llama la Chinampa, y que nos da una idea de que aquí existió también la Chinampa. Pero ahí hay un sistema de montículos, ¿sí? Dentro de las orillas del lago, donde se producía la sal como se produce hasta hace unos años en San Cristóbal de Ixtipaya. Bueno, con esto ya más o menos di una visión de la hidrología y la economía, y la importancia que incluso para los antiguos, ¿sí? Tenía el agua. ¿Por qué? Porque en Teotihuacán siguen a Tlaloc y tenían a Chalchihuitzcué. Entonces, todo esto está amarrado a una importancia de cultos, de filosofía indígena hermosísima. Con esto doy por terminado. Gracias por acompañarnos. Profesora, muchísimas gracias por su conferencia, que estuvo estupenda, ¿sí?
pues realmente pues hay muchísimas cosas todavía que podemos aprender, y sobre todo de aquí, de toda esta región de la Cuenca de México y más allá de las montañas, pero pues al menos este Congreso de la región de los lagos del Valle de México, pues realmente está abarcando toda esta información que todavía se puede disponer por medio de los diferentes investigadores. Nos comparten de buena manera sus conocimientos al respecto, ¿sí? Usted sobre todo, pues sabe muy bien todo lo que se ha manejado en estas áreas, y pues también le extendemos el agradecimiento, profesora, por todo lo que nos está compartiendo. Sí, este congreso, les comentaba de que la profesora Asunción García Samper lo inició hace muchos años, ya es su 41 edición, y lo tenemos ahora de manera virtual. Ya nosotros habíamos estado, fuimos creo que de los primeros en hacer cosas de este tipo, congresos digitales, virtuales, ¿sí? Y luego también lo hicimos de forma híbrida, cuando a niveles institucionales se estaba experimentando, a niveles de otras academias en el mundo, pues nosotros empezamos a implementar precisamente también lo que estaba haciéndose. Y aquí con la profesora Asunción García Samper, que lo único que le falta es un ajuste de sus equipos, o más bien un super equipo de computación, y con eso tiene la profesora, nadie la para, pero ella con la tecnología en sus manos está creando y haciendo cosas fabulosas. Este congreso va a estar la próxima semana, lunes, martes, miércoles, y el jueves también, sí, lo vamos a tener con los diferentes ponentes, que en este caso, sí, les voy a compartir, sí, este, el programa que vamos a tener. Aquí ustedes pueden ver, sí, que me voy a anular, ¿sí? Ustedes pueden ver de que aquí, la próxima semana, el lunes 27, sí, vamos a tener a Mario Ricci Montiel con la ponencia de El cambio cultural alimentario y su significado. También va a estar el maestro Carlos Iván Cruz Aguilar con la convivencia de la civilización otomí ñañú en Naucalpan, en el lago del Valle de México. ¿Sí? El 28 de octubre nos toca a su servidor. Vamos a hablar de la iconografía y culto, ¿sí?, de la Virgen Morena a través del Códice Teotenantzin. No se lo pierdan, porque también viene ya la época guadalupana, y así ya van a llegar bien fervorosos, espero. También el maestro Israel Escamilla Fuentes nos va a presentar el cosmograma mesoamericano y en el Güey Altepet de Xochimilco. Para el día 29 vamos a tener aquí, nada más hubo un cambio, vamos a tener a la profesora Catalina González Pérez con El agua como contenido de esperanza. Y también a René López Quesada, una ofrenda a los dioses del agua y la sal en la laguna del Valle de México. Y el jueves, que el último día,
y se va a dar el cierre del Congreso también, vamos a contar con la presencia del doctor Agustín Ortiz Butrón, perdón, ustedes lo han de conocer bien y ha estado, es famoso, es investigador de la UNAM y nos va a compartir su conferencia de El Río San Juan y su importancia en tiempos teotihuacanos, proyecto Barrio del Río San Juan. Y tenemos también a la profesora Leonor Eloína Pastrana Flores, con su ponencia de pueblos históricos de Catepec entre la tradición y la modernidad. Aquí se metieron los diablines y faltó se comieron una D, es tradición, entre la tradición y la modernidad, ¿sí? Entonces, y va a ser el cierre del Congreso, esto el próximo jueves. Entonces, como pueden ver, pues tenemos una gran cantidad de ponentes que nos van a compartir sus conocimientos, sus investigaciones al respecto, y pues no queda más que hacer la cordial invitación, por favor, díganles a los demás, a quien conozcan, a quien sepan que les va a servir todo esto, comuníquenlo, avísenlo, dennos un like, por favor, ¿sí? Dennos un like, mándenos un corazoncito, compartan y avisen de que estamos aquí a partir de las 7 de la noche. Los esperamos de lunes a viernes, ¿sí? Hasta el próximo jueves. Así que hoy ya fue el último viernes, pero el próximo jueves aquí nos estaremos, más bien desde el lunes nos vamos a estar viendo aquí toda la semana. Por aquí había algún comentario precisamente de Jessie Mena, que le mandó saludos, profesora. Bueno, dice, le mandó agradecimiento por sus increíbles aportes. Sí, entonces, Jessie Mena, te agradecemos mucho a ti por tu presencia y a todos los demás que estuvieron aquí apoyando, y esto es lo único que a nosotros nos puede pues motivar, ¿sí? Compartir con ustedes. Les vuelvo a repetir, la profesora empezó con esto hace muchísimos años y cuando empezó la pandemia, pues nos dimos a la tarea de hacer un ciclo de conferencias, una tras otra, una cada mes, y de temas diferentes. Obviamente eran temas antropológicos, ¿no? Donde abarcamos historia, arqueología, en fin, era una serie de cosas. Entonces no queda más que agradecerles su presencia y pronto nos estaremos viendo por acá. Espero que les haya agradado estar en este punto. Sin más por el momento, sin mayores situaciones, pues que tengan muy buena noche, buen fin de semana, pórtense bien, si se portan mal, pues de una vez compren su Alka-Seltzer. Hasta luego, buenas noches.